cosas y que tuviesen un aterrizaje tranquilo y pudiesen empezar a funcionar. Lo que hacemos hoy son varias cosas. A mí me gustaría, por un lado, presentaros a la responsable nuestra de comunicación, que es Paula, y que estará en contacto con vosotros a medida que tengamos algo que decir en relación con el Ayuntamiento de Torrelodones. Y presentaros también a Guzmán, que es el concejal que se incorpora ahora y que es un concejal que va a trabajar los aspectos de juventud. Es el concejal más joven que hay en el Ayuntamiento de Torrelodones, por lo tanto, teóricamente el más próximo a los jóvenes y además presidente de nuevas generaciones del Partido Popular en Torrelodones. Y era que sepáis que hay alguien pues, que se va a dedicar específicamente al tema de juventud con una cierta intensidad. Para convocar una rueda de prensa teníamos que decir algo, y el decir algo es algo relacionado con el último pleno. En el último pleno se producen para nosotros dos elementos que nos generan una cierta preocupación. Son un pleno, si cogéis los plenos de los últimos meses, son plenos vacíos prácticamente de contenido, no hay decisiones importantes. Y en este pleno se producen dos aspectos importantes para el pueblo de Torrelodones. Uno son las ordenanzas fiscales, cuál va a ser la tributación de los vecinos de Torrelodones en el año 2012. Y ahí nos hemos encontrado que la filosofía que presidía el quehacer del equipo de gobierno era aumentar los impuestos con carácter general. No ha sido así totalmente, pues porque al no tener mayoría absoluta, han tenido que aceptar propuestas hechas, por ejemplo, por el Grupo Actúa, donde en eliminación de bonificaciones en ciertos impuestos ha pedido que se hagan de forma gradual, o no ha aceptado, con nuestro voto siempre también unido en este caso al Grupo Actúa, las subidas de tasas en importes de un 10%. Nos preocupa no en sí por la subida de impuestos, que a lo mejor los ayuntamientos en un momento determinado tendrán que tomar medidas, las que sean, para sanear las finanzas públicas, pero nos preocupa porque la decisión ha sido adoptada sin el debido análisis económico en profundidad. No hemos visto una política fiscal clara, no hemos visto una política presupuestaria que defina qué se van a hacer durante estos 4 años. Años que tendrán que ser, lógicamente, de austeridad y donde antes de hablar de subidas de impuestos deberíamos estar hablando de recortar gastos superfluos e innecesarios. No nos hemos encontrado eso, ese no ha sido el debate que hemos tenido en el Pleno, sino en el Pleno hemos tenido un debate que ante una situación económica mala, ante la pérdida de flotas de vehículos que se han perdido en el Ayuntamiento de Torrelodones, pues tenemos que subir impuestos para equilibrar nuestros presupuestos, sin ese análisis previo de cuál es la situación de gasto que puede ser ahorrada. Y el otro tema que nos preocupa es que es paradójico encontrarte que por un lado se están subiendo impuestos o hay una política de carácter general de subida de impuestos y por otro lado se están rechazando proyectos de inversión beneficiosos para el pueblo de Torrelodones, que es la ampliación del hospital de Torrelodones. Es una ampliación que dotaría a los vecinos de Torrelodones de un centro de cuidados intensivos y mejoraría los servicios de urgencias. Estamos ante una situación de crisis económica donde la economía tiene no una paralización, pero una ralentización importante. Y todos aquellos que quieren invertir se encuentran, o al menos se han encontrado, en este caso en el Ayuntamiento de Torrelodones, con un no a futuras inversiones que benefician al pueblo de Torrelodones. Eso genera empleo, genera riqueza y genera mejores servicios para los ciudadanos. Y se ha dicho que no en base a un informe de los servicios técnicos favorables, es decir, el arquitecto, los que llevan los aspectos técnicos del ayuntamiento, y un informe ambiguo, en sentido contrario, hay que reconocerlo, del secretario del ayuntamiento. Nos ofrece, por tanto, una cierta duda que decisiones de esta naturaleza, que son de fondo, de antes de subir impuestos analice usted dónde puede ahorrar, y en proyectos de inversión no diga no con carácter general, y qué es lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Torrelodones, pues esto nos ha producido una cierta preocupación, que es el origen de la rueda de prensa. También queríamos saludaros, porque como decía al principio, no hemos tenido contacto con vosotros. O sea, durante 4 meses hemos estado callados y no ha habido un contacto del Partido Popular con los medios de comunicación, que lo vamos a tener que tener cada vez más. Entre otras cosas porque entendemos que se está produciendo, o que tenemos un problema de comunicación. Se están utilizando de forma excesiva los medios de comunicación municipales y frente a, hay que reconocer, momentos de libertad absoluta, por ejemplo la radio, donde cualquiera va, habla y dice lo que quiere. Sin embargo, la revista municipal es utilizada como un ariete de forma permanente contra el antiguo equipo de gobierno. Solo basta leer la editorial de la revista municipal de este mes
para ver que son editoriales mucho más duras que las que puede hacer la prensa libre. O sea, los que nos criticáis y a los que no nos criticáis, hacéis una serie de editoriales que no tienen el contenido tan duro que tiene una editorial hecha en la revista municipal y utilizando fondos públicos y siendo utilizada para desacreditar permanentemente al antiguo equipo de gobierno. Lo que es cierto es que nosotros somos un equipo nuevo, 8 de 10 somos nuevos, el 80% es gente nueva. No nos afecta a nuestro quehacer profesional, a nuestro quehacer como concejales, porque somos nuevos, pero lo que es cierto es que están permanentemente echando la culpa de todo lo que ocurre al antiguo equipo de gobierno. Y llega el momento de que empiecen a trabajar y que cuando trabajen no paralicen inversión o no suban impuestos con carácter general. Esto era un poco lo que os queríamos decir. Yo no sé si tengo que hacer algo más, contestar alguna pregunta o... Hemos hecho una nota, donde es una nota que tiene un error, esto también os lo diría, porque lo que es cierto es que la filosofía de la propuesta de ordenanzas que hacía el grupo vecino por Torrelodones era eliminar el total de la bonificación que tenían los ciudadanos de Torrelodones por el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Dado que no tienen mayoría en el Pleno y ser nuestra postura contraria a la eliminación de esta bonificación, se vino a aceptar, llamémoslo una enmienda transaccional que realizaba el Grupo Actúa, donde dice que la eliminación de esta bonificación del 60% se hará de forma gradual, en 3 años. Por lo tanto, lo que pone aquí, cuando me han pasado la nota y veo que se elimina la bonificación del 60%, no es cierto, no es lo que aprobó el Pleno. Esta era la propuesta de vecinos, eliminar la bonificación del 60%, y finalmente se va a eliminar esta bonificación de forma gradual. 20, 40 y 60, es las eliminaciones que se irán haciendo, ¿no? También es cierto que cuando se elimina una bonificación que los ciudadanos pensaban que tenían derecho a ella durante 6 años, se puede producir el fenómeno que la eliminación de esta bonificación sea recurrida por vecinos de Torrelodones. Y si recurriesen, tendrían argumentos para decir, oiga, a mí me dieron ustedes la bonificación cuando compré el vehículo, la bonificación era por 6 años y no me la pueden quitar si no ha transcurrido ese periodo temporal de 6 años. Esto también se manifestó en el Pleno, pero entendieron que esto no era así. Pero es algo que pudiera pasar. No sé si ha quedado claro, ¿no? Sí. Lo importante también es que conozcáis a Paula, que es la nuestra de comunicación, y agradeceros que estéis aquí y que en el futuro... también he presentado. Bueno, yo me presento como el concejal más joven del consistorio, como decía Javier, y lo que vamos a hacer a partir de ahora es escuchar a todo tipo de gente joven, independientemente de sus ideas, partidos, para luchar en un proyecto global de todos ellos y presentar propuestas al ayuntamiento, favorecerles en todo lo que podamos. Llamar la atención que somos el único partido político con asociación juvenil de todos los que quedan en Torrelodones. Unos más que otros están más representados o menos, pero en forma oficial somos nosotros los únicos. E intentar de esa manera unirnos a todos ellos para ofrecer una buena oferta juvenil en Torrelodones, que buena oferta. ¿Quieres hacer alguna pregunta, Javier? Sí, yo quería hacer una pregunta. ¿Hacia dónde se ampliaría el hospital? ¿Existe suelo para la ampliación? ¿Hacia dónde? Se ampliaría el hospital de Torrelodones, que es una de las cosas que he comentado. ¿Existe suelo para ello? Dentro del terreno que tiene el hospital, tienen edificabilidad suficiente para ampliar lo que quieren, que son 800 metros, y lo que ellos proponían para poder llevar a cabo esa ampliación es reducir los retranqueos de 6 metros, que es lo que está hoy en la norma subsidiaria, a 2 metros, que es lo que se establece para uso residencial. Entonces la ampliación se puede realizar dentro del propio hospital. Lo que dice el hospital, lo que dice el arquitecto para poder autorizar esta ampliación, les ha exigido muchas cosas. Les ha exigido que sea algo estéticamente correcto, que no perjudique a terceros, que sea funcionalmente necesario para el crecimiento del hospital. Es decir, no les da el arquitecto en sí, así como así, sino lo que les dice es: demuéstrenme ustedes que esta es la única forma de proceder a la ampliación del hospital. A la vez, lo que se está regulando es una manzana donde el colegio El Encinar está fuera de ordenación, y con el cambio normativo que se pretendía hacer, esa pondría el colegio dentro de ordenación. Entonces el crecimiento sería dentro del propio hospital y básicamente beneficiaría, además de tener una sala de psiquiatría, tener más habitaciones, los dos elementos que yo veo claves, interesantes para Torrelodones: tener una unidad de cuidados intensivos, que cualquier ciudadano de Torrelodones, ante cualquier cosa que pasase, tendría proximidad
en acceder a esa unidad de cuidados intensivos y el hecho de un servicio de urgencias de primera calidad para los vecinos de Torrelodones. Entonces, el debate estaba en si ese retranqueo de 6 a 2 metros cumple 100% la legalidad. Según el arquitecto sí, al secretario le planteaba algunas dudas de legalidad, pero lo que es cierto es que el secretario en cualquier caso lo condicionaba a que hubiese interés público en la ampliación. Y el criterio de oportunidad de si había interés público o no en la ampliación ya lo definió el antiguo equipo de gobierno, porque nosotros lo que estamos es en la fase final del proyecto, pero en el proyecto inicial, que era la aprobación inicial de ese estudio de detalle, el equipo de gobierno anterior entendió que había criterio de oportunidad para decir que había interés público, cosa que ahora es llamativo que digamos que no. O sea, hay muchas veces que no hay que olvidar que los ayuntamientos son entes vivos, que no empezamos de cero cada vez que viene un nuevo equipo de gobierno. Y aquí da la sensación que en ese ánimo de rechazar todo lo que hicieron los antiguos también se dice, si ustedes dijeron sí, nosotros decimos no. Pero el criterio de oportunidad de que existía interés público ya lo manifestó el ayuntamiento en la aprobación inicial del estudio de detalle, porque hubo alguien que dijo que beneficiaba al interés de Torrelodones la ampliación de ese hospital. ¿Y qué va a suponer? No, perdona, señora. No, precisamente con el anterior equipo de gobierno está el plan de movilidad que estos días es totalmente protagonista casi de nuestra vida municipal, del Partido Popular en este tema, aunque no sea tema de la prensa. Yo creo que todos llevamos en los programas electorales el plan de movilidad, que era una necesidad para Torrelodones. De hecho, el estudio que se está haciendo es un estudio que proviene del equipo de gobierno anterior. Lo que se podrá criticar es si se hizo antes o después, pero lo que es cierto es que el estudio de detalle que se está, el estudio del plan de movilidad, la adjudicación a la empresa que está haciendo el estudio del plan de movilidad, es una adjudicación que viene del equipo de gobierno anterior, pero es más, es una adjudicación que está financiada por la Comunidad de Madrid. O sea, que no le cuesta un duro al Ayuntamiento de Torrelodones, sino que el antiguo equipo de gobierno gestionó una subvención en la Comunidad de Madrid y paga ese estudio. ¿Por qué de la urgencia de hacerlo a toda velocidad? Con independencia de que sea marcarse uno o no el tanto de que estoy trabajando en la movilidad, es que como no tengamos hecho el estudio antes del 31 de diciembre, perdemos la subvención. Y entonces eso es lo que hace que se convierta en prioritario en un momento determinado la elaboración de ese estudio de plan de movilidad, porque si no perderíamos la subvención que nos dio en su momento la Comunidad de Madrid. Entonces, en todos los programas está. Si cogéis la campaña de Actúa, pegaban todos los coches diciendo un Torrelodones sin tráfico o un Torrelodones sin atascos. Pero todos los partidos estamos de acuerdo que Torrelodones tiene un problema de tráfico y que hay que solucionarlo. Lo que es cierto es que lo capitaliza solo el equipo de gobierno. Da la sensación de que son ellos los que han encontrado la solución y los que han reinventado que para solucionar Torrelodones, el tráfico de Torrelodones, hay que hacer un estudio de movilidad. Y eso es a veces cuando me quejo que utilizan muchas veces la comunicación pública en defensa de cosas suyas propias, que no es así, que es distorsionar de alguna manera la realidad. No cuentan que el plan estaba adjudicado con anterioridad, no cuentan que la subvención la consiguió el antiguo alcalde y la paga la Comunidad de Madrid, y todo eso son realidades que el ciudadano desconoce pues porque no se informa en la revista de forma adecuada. ¿Una pregunta más? Volviendo al tema del hospital, ¿qué va a suponer para hospitales de Madrid el hecho de que tengan que rehacer el proyecto? No lo sé, no te lo sé decir. Yo sé que era un estudio trabajado con los servicios técnicos del Ayuntamiento. Llevan ya 2 años con el estudio con las exigencias que le han puesto los servicios técnicos, y se ha paralizado una ampliación que parece razonable. O sea, yo creo que al final vuelve a ser lo mismo. En un momento donde no hay inversión, donde no hay creación de riqueza, cuando alguien quiere invertir y crear riqueza, no puedes decir que no en base a informes ambiguos. No son informes lo suficientemente claros para decir que no. Y si la actuación es paralizar a aquellos que pueden generar riqueza o que pueden generar cosas que son de sentido común, que benefician al pueblo de Torrelodones. Una unidad de cuidados intensivos en Torrelodones, nadie te diría que no quiere esa unidad de cuidados intensivos. La puede decir, no, es que hay un deterioro urbanístico importante. No es así. El arquitecto, que es el que entiende de urbanismo, es el que viene a decir que están cumpliendo los 12 o 13 requisitos que les exigió para poder decir adelante en esta ampliación. Entonces, ¿por qué dice vecinos que es ilegal? O sea, ¿dónde está la ambigüedad
en la legalidad, de más o menos metros. Resumiendo muy brevemente, el arquitecto plantea dos dudas de legalidad. Una, que una norma inferior no puede derogar una norma superior. Evidente que no lo puede hacer. Para eso se tendría que producir una modificación del plan. Esto es lo que dice el secretario. El arquitecto dice que no hay modificación del plan, que hay una alteración del plan. Por lo tanto, esta primera duda de legalidad no existe. La segunda, aun siendo una alteración, la norma inferior no puede ir contra la norma superior, salvo que haya un interés público. El antiguo equipo de gobierno entendió que había interés público, el arquitecto entiende que hay interés público, nosotros entendemos que hay interés público, o sea, que beneficia al pueblo de Torrelodones la ampliación del hospital, y eso es lo que permite en un momento determinado la singularidad de que ese retranqueo de 6 metros que existía se convierta en un retranqueo de 2 metros. Y eso es lo que se está ponderando. Si el retranqueo de 6 a 2 produce una modificación de la norma o una alteración de la norma, y si pudiéndose producir, ¿qué causa tiene que haber? Y la causa tiene que ser interés público. Entonces la pregunta es, ¿hay interés público o no en la ampliación del hospital? Hay gente que considera que no hay interés público porque es un hospital privado. Y el interés público lo pueden dar tanto las empresas privadas como las públicas. Es cierto que las empresas públicas tienen mayor apariencia de interés público, pero las privadas, claro que pueden tener interés público. Un colegio concertado privado, claro que genera interés público, fomenta la educación. Otra cosa es que discutamos si defendemos educación pública o privada. Que un hospital genera interés público, si hay un servicio de urgencias mejor para los ciudadanos de Torrelodones, es evidente que hay interés público. Si el servicio de urgencias puede ser ahora de 24 horas, pues porque la ampliación implica meter, no lo sé, nuevas actividades, la sala de cuidados intensivos, que cualquier ciudadano de Torrelodones, que en vez de llevarlo a Madrid o llevarlo al Escorial, lo lleven a Torrelodones, pues evidentemente, desde nuestro punto de vista, hay un cierto interés público. No, y además decías que la primera consulta de urgencia se la daba cualquier ciudadano de Torrelodones, ¿no? Yo creo que es así, no te lo puedo garantizar, pero creo que es así, que además cualquier ciudadano de Torrelodones accede al servicio de urgencias. Y luego pensar también otra cosa, que cuando hablas de los 800 metros que le quedan, el hospital en un momento determinado, hace años, entregó donde están hoy los juzgados y donde está la policía local, ese edificio en compensación de poder aumentar la edificabilidad. O sea que hay un convenio anterior donde el hospital, entidad privada, para poder edificar más, entregó al ayuntamiento una serie de cosas. De la ordenanza vamos a los presupuestos. ¿Se están preparando ya los presupuestos? Pues entendemos que sí, pero nosotros no hemos visto todavía ningún número. O sea, nosotros cuando decimos que no votamos a favor de subidas generalizadas de impuestos, es porque no tenemos ningún número de saber cuál va a ser el presupuesto del ayuntamiento, pero es que yo me haría además un planteamiento de presupuesto a 4 años. ¿Qué va a pasar con este ayuntamiento en los próximos 4 años? Y tener claro con qué margen económico nos vamos a mover. Pues a nosotros lo que nos han dicho es subimos impuestos, pero no nos han explicado en dónde se producen ahorros, si no se producen ahorros. En todo esto lo discutiremos en presupuestos. ¿Qué límite tienen para...? Lo quieren convocar para el último martes del mes de noviembre, presupuestos. O sea, ya pendiente para el último pleno de diciembre, para aprobarlo. No, a finales de noviembre. Se va a cambiar Pleno extraordinario. Se cambia del 11 y se pospone a... del primer martes, que era del segundo martes de cada mes, han pedido una prórroga del pleno para darles tiempo. Yo quería preguntar, ya que estamos en el ámbito este del hospital, el incremento de servicios en el hospital generará mucho más usuarios con los problemas que tiene esa zona. Ahora han tomado el equipo de gobierno la medida de abrir la calle Luanco de doble dirección para tratar de solucionarlo, pero el problema es de raíz, que es la construcción de un paso subterráneo en la 6, que es un proyecto que se quedó en el tintero en la anterior legislatura. ¿Qué opina el Partido Popular de los pasos que está dando el nuevo equipo de gobierno? En el tema del hospital, la existencia de mayor o menor tráfico, según los informes técnicos, no es excesiva. En cuanto a la comunicación, el punto de interconexión del área homogénea sur con el área homogénea norte a través de la autopista del subterráneo no afecta a la parte del hospital. Es cierto que son dos problemas distintos, ¿no? El punto de conexión es algo que hay que resolver con el área homogénea sur
y la unidad de actuación Los Llanos, que es donde está el casino de Torrelodones, pero no afecta al hospital. O sea, el hospital no puede verse perjudicado por el hecho de que no esté hecho el túnel. En cuanto al túnel, el equipo de gobierno ha requerido... No sé yo. No, jurídicamente no, es independiente. Es decir, tú no puedes decirle a alguien que tenga posibilidad de construir una vivienda en un solar que esté al lado del hospital, negarle la licencia de obras porque no esté hecho el túnel. Sin embargo, sí puedes negar la licencia de obras, como ha hecho el equipo de gobierno, en el área homogénea sur por no estar construido el túnel. ¿Por qué? Porque lo que se discute es que la carga de esa obra corresponde al área homogénea sur y a la unidad de actuación Los Llanos, pero no a los vecinos que no tienen nada que ver. Entonces, por eso, aunque es una alegación que ha hecho un particular diciendo que no puede concederse la ampliación, la licencia de ampliación, en tanto en cuanto no esté hecho el punto de conexión entre los dos torrelones, por decirlo de alguna manera, los propios servicios técnicos y el secretario en este momento dicen que son alegaciones infundadas y que no tienen nada que ver una cosa con la otra. En cuanto al túnel de conexión, el equipo de gobierno ha iniciado actuaciones requiriendo tanto al casino como al área homogénea sur, a la Junta de Compensación del área homogénea sur, para que presenten avales para la ejecución de esa obra. Y a la vez ha paralizado la concesión de licencias de obras en el área homogénea sur, diciendo que en tanto en cuanto no se concedan, no avalen eso, no darán licencias de obras. ¿Cuál es el problema de verdad ahí? El problema de verdad es que yo creo que han tomado, antes de empezar a negociar, antes de empezar a dialogar, han impuesto. Y cuando impones, el diálogo con posterioridad puede ser complicado, porque como se judicialice el tema, el lío lo tenemos montado. Yo no sé en este momento qué van a hacer la Junta de Compensación del área homogénea sur, ni tampoco sé lo que va a hacer la unidad de actuación Los Llanos, pero como judicialicen el tema, nos encontramos ante una situación donde nos podemos encontrar sin túnel durante no sé cuántos años hasta que los tribunales resuelvan quién tiene razón. Y esto no sabemos cómo va a acabar. Lo que es cierto es que se han tomado actuaciones encaminadas a decirle a la Junta de Compensación: la obligación de pago les corresponde a usted, en base a una sentencia del Tribunal Supremo. Bueno, no una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que en casación no acepta el Tribunal Supremo. Y ahí el equipo de gobierno ha dicho: como les corresponde el pago a usted, avalen. Y si no avalan, paralizo cualquier tipo de actividad urbanística en el área homogénea sur. Área, por otra parte, que está consolidada en el 90%. O sea, que el decir paralizo muchas veces son el 90 y tantos %. Vas a paralizar 2 o 3 posibles promociones que se pongan en marcha. Lo que también es cierto es que en un momento de recesión económica, en un momento donde el mercado inmobiliario está paralizado, no es oportuno imponer como se ha querido imponer desde mi punto de vista. El casino no está en sus mejores momentos económicos, lo que le afecta a la crisis como nos afecta a cualquier ciudadano o a cualquier empresa. La Junta de Compensación no sé si va a aceptar sin más el decir que tengo que avalar todo lo que usted me está diciendo que avale. Y vuelvo a insistir, como el tema se judicialice, que no lo sabemos todavía, nos podemos encontrar con un problema de no túnel en esta legislatura. Pero eso lo veremos. Si es que no te sé contestar si lo han judicializado o no judicializado. Pero a mí lo que me preocupa es que se produjese esa judicialización. Pero no tiene nada que ver el área homogénea sur con el... Sí, pero yo no digo que se haya paralizado la licencia del hospital, que tenga que ver con eso, no, pero que afecta al tráfico, afecta. Ah, bueno, de acuerdo. Vamos, que los que salen del hospital y los que salen de toda esa zona, los bomberos, etcétera, no habiendo túnel, y los del centro comercial, todo el espacio de Torrelodones y todo, se juntan todos en la misma rotonda. Totalmente de acuerdo, que tenemos un atasco impresionante, sí, pero que eso lo resuelve el túnel. Pero en lo que no puedes es paralizarle al que tiene derecho, vuelvo a insistir. O sea, imagínate que tú tuvieses la parcela y dices: quiero hacerme mi casa. No te pueden decir: no le doy a usted licencia en tanto en cuanto no esté hecho el túnel. Oiga, si no tengo nada que ver con el túnel, no tengo ninguna responsabilidad de pago. Cosa distinta es el área homogénea sur, que si le dices: usted está edificando y no ha acabado de finalizar todas las instalaciones o todas las ejecuciones que se le exigían, pues entonces paralizo el procedimiento, que es lo que se está haciendo en este momento, y a mí me parece que es una paralización, si quieres mi opinión, excesiva sin haber negociado previamente. O sea, yo creo que muchos de estos temas se resuelven con la negociación, más que con la imposición. Porque cuando tú impones y hay actos administrativos, lo que ya no sé es cómo se van a echar atrás esos actos administrativos, y es un órdago de cara o cruz. Si es cruz y judicializan el tema, no sé lo que va a pasar. Pues a dar la vuelta a las matas. Yo
tengo una pregunta para Guzmán y otra para Paola. Guzmán, yo creo que los jóvenes nos estamos yendo de aquí porque no hay quien viva ahí. Porque los precios de la vivienda, yo sé que no son responsables ni el gobierno, pero se puede hacer algo para que los jóvenes se queden aquí y no nos tengamos que marchar porque no hay ni ocio ni posibilidad de adquirir una vivienda aquí. Bueno, el tema de la vivienda yo creo que es complicado porque el crecimiento ahora mismo está parado, no hay sitio por donde pues, hay problemas para conceder nueva construcción o nuevo desarrollo del hospital, en este caso, por ejemplo. Hay falta de espacio porque estamos rodeados de monte natural, de espacios que no hay permisos para construir. La oferta de ocio yo creo que es una de las primeras cosas que hay que tratar, es uno de los temas de los primeros que quiero tratar con ellos, y es la falta de ocio. Ya es un tema para los que están ahora mismo viviendo aquí con sus familias o independientemente. El tema de la vivienda es un tema un poco más profundo que tenemos que ver y qué se podría hacer en ese campo. El de ocio es más fácil mejorarlo y bastante más asequible y todo el mundo podrá echar una mano. El otro ya es más complicado, hay que verlo más despacio. ¿Pero tienes prevista ya una reunión con...? Bueno, tengo medio apalabrado con Carlos Beltrán vernos, porque después del pleno estuvimos que teníamos que tratar un tema urgente que era, bueno, también aparte de juventud festejos. Entonces, tanto Actúa como nosotros le dijimos que festejos no solamente es cuando van a venir las fiestas 2 semanas antes, sino que pues todo lo que hay alrededor del año para que haya más actividades festivas, pues desde Halloween o ahora que vienen las Navidades, 1000 historias, o sea, en ese sentido nos queremos reunir con él en breve. De otra manera, Guzmán tiene el mandato de sacar un decálogo de medidas para los jóvenes. Como puede ser, hablaba con él el otro día, pues hablar de huertos urbanos, hablar de poner, por ejemplo, en los parques mesas de ping-pong, toda una serie de cosas que permitan, sin excesivo coste, hacer cosas distintas donde los jóvenes puedan, en este caso no solamente jóvenes, sino jubilados, si fuésemos al tema de parques urbanos, medidas de esta naturaleza. Entonces él tiene la obligación de sacar 10 medidas para los jóvenes, que vamos a ver qué es lo que nos saca. Muchas de ellas están también enlazadas a asuntos que lleva Arturo, que son deporte, porque deporte y juventud van muy ligados, con lo que entre esas y otras están en ese decálogo. Vale, gracias. Y respecto a Paula... Parques, no, huertos urbanos. Huertos. He dicho parques, son huertos urbanos. No, igual que el equipo de gobierno hace una rueda de prensa al día siguiente del pleno para aclarar las cosas, si vosotros también vais a hacer algo así, que a lo mejor nos ayudaría. Nosotros haremos ruedas de prensa después de los plenos cuando haya algo que contar. Hasta ahora es que los plenos han sido, como ha dicho, muy vacíos, no tenemos nada que decir. Pero sí, haremos todas las ruedas de prensa que podamos. Todas las que podamos estuvimos informados. Yo creo que poco a tenemos poco. que tener contacto con vosotros. Os agradecemos que estéis hoy aquí, y lo que es cierto es que es la primera vez que tenemos contacto. Ya han pasado 4 meses, hemos tardado mucho en tener un contacto institucional, por decirlo de alguna manera, y esto lo tendremos en ese. Más a menudo, pero sobre todo cuando tengamos algo que contar. Tampoco queremos aburridos con ruedas de prensa. No, pero no nos aburréis, es que necesitamos saber vuestra... Como tenemos la orden del día normalmente, con 2 o 3 días antes, cuando veamos que es interesante, os convocaremos al siguiente. Lo que es día. cierto es que, yo vuelvo a insistir, tenemos un ayuntamiento que comunica muy bien, y yo tengo dudas de que haya una libertad de expresión 100% clara. Tendremos que hacer un esfuerzo de comunicar nosotros también con menos medios. En este momento el Partido Popular tiene menos medios que vecinos portadores. Tenemos invertido, tendremos que acostumbrarnos a trabajar de esta manera. Pero hay que reconocer que comunican muy bien y tienen magníficos expertos en comunicación. Yo quería decir una cosa simplemente en relación un poco con el tema de la información de los plenos. Me he encontrado que hablando con algunos de vosotros me decíais que llegabais al pleno prácticamente y no sabíais qué es lo que iba a pasar. Es como el que va a ver una película y dice, es que no sé qué es lo que me van a poner, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí, con alguno me he comprometido un poco a que nosotros haríamos un pequeño guión, os haríamos un pequeño guión de los puntos que se van a tratar ese día y por dónde van los tiros, ¿no? Decir, oye, se va a tratar este punto. El otro día en concreto hubo el tema de la auxiliar administrativa actual, que bueno, pues se generó un revuelo con ese tema de la gratificación porque nadie sabía por dónde iba, cuando era una cosa muy, muy sencilla, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues sí, a lo mejor sí que podemos haceros un pequeño guión antes de que lleguéis al pleno para decir, punto 1, vamos a tratar de esto, porque nosotros lo hemos estudiado en comisión y lógicamente sabemos de qué va cada uno de los puntos.
Sin embargo, la prensa a lo mejor os pilla un poco de sorpresa, que os sentáis allí, empezamos a bombardear por un lado y por otro, y en un momento determinado decir, bueno, ¿esto qué es? ¿No? Entonces, ahí sí que podemos hacer un pequeño esfuerzo y haceros un pequeño guión con cada uno de los puntos para deciros un poco de qué es lo que hay, y si queréis, para que llevéis un poco el guión de lo que se va a hablar en el pleno. De todas maneras, vosotros sabéis cuándo es el pleno, igual que nosotros. Nosotros tenemos la orden del día 2 días antes, cuando Claro, nos la es dan. que a nosotros nos llega el día antes justo. Bueno, igual que a nosotros, Bueno, pero lo que es cierto prácticamente, es que pero con no. carácter general el pleno es el segundo martes Sí. de cada mes. Lo que digo es que me Excepto podéis llamar. ahora uno excepcional que sea el de en cualquier presupuesto, que ha momento. pedido más plazo para preparar los presupuestos, pero el segundo martes de cada mes hay pleno. O sea, lo que es cierto es que las comisiones informativas se hacen 2 días antes o 3 días antes, o sea, una semana antes estamos con las comisiones informativas. El despacho del grupo está a vuestra disposición para cualquier información que necesitéis y mi teléfono, por supuesto, quien me quiera, se lo doy para que... Siempre y cuando no vengan todos a la vez. Y lo que haremos- Eso, que no cabemos, ¿eh? No. Lo que me gustaría saber es si después de 4 meses de gobierno y del mismo pleno de investidura, ¿cabe hablar de un gobierno en minoría o tener la sensación de que hay un pacto cerrado con el PSOE actual? Yo siempre he dicho que no se puede gobernar en minoría sin pacto. O sea, ha habido muchas veces cambios de gobierno. Os habéis encontrado en Galicia, pues que Fraga no gobernaba, pero había un pacto. En no sé dónde más había pacto. Yo creo que hay pocas veces que tengas un gobierno en minoría que no haya pactado. Otra cosa distinta es que no esté escrito. Pero eso, el hecho de que no se haya oficializado, de que permanezca un poco en la sombra ese caso. Pues yo creo que es por el pudor de decir que actúa, que no iba a pactar. O sea, aquí había 2 cosas. Una afirmación de que no voy a pactar y una afirmación por parte de los que gobiernan de que no haremos pactos con nadie y una afirmación de otros que decían que sí pactaríamos para que el Partido Popular no gobernase, y por otro lado esa idea de que el Partido Popular después de 20 años de gobierno pues no gobernase el Ayuntamiento de Torrelodones, que es totalmente legítimo, es decir, hasta el Partido Popular muchos años y ahora hay que cambiar, pero ese cambiar que lo digan, si no pasa nada. Desde mi punto de vista existe el pacto. De hecho vemos el otro día en una votación en la que nosotros decimos que vamos a votar en contra y 2 grupos dicen que se van a abstener y cambian la intención de voto, pues si no, no sale el tema. Claro, aquí lo que pasa es que si hay 2 grupos que se abstienen y nosotros votamos en contra, la mayoría somos nosotros. O sea, si quitamos a los 2 grupos, ¿qué es lo que pasa? Que PSOE y Actúa gradúan muchas veces su voto con abstenciones cuando pueden abstenerse y no abstenciones cuando no pueden abstenerse, porque entonces no saldría el tema, que fue lo que pasó el otro día. Dijeron, nos vamos a abstener, y nosotros dijimos, vamos a votar en contra, y sin solución de continuidad dijeron, yo cambio mi voto. Pero claro, si votamos, abstienen los 2, y nosotros votamos en contra, mandamos nosotros, Bueno, que somos más. En eso fue interesante la votación de la tasa de basura. Bueno, fue una cosa que hice yo, que no sé si la volveré a hacer, donde para que no tuviesen que volver a cambiar el voto, dije que el que cambiaba el voto Sí. era yo. Eso es verdad. Porque era la segunda vez que en un pleno se iba a producir el hecho que me quedaba yo en mayoría y iba a obligar a los que no han pactado a tener que cambiar la intención de voto suya. Ya hubiese sido demasiado. Pero también es verdad, Javier, que gracias al Partido Popular, con el voto del PSOE, no subió el 10% las clases de cultura. Exacto, bueno, O pero sea, con idioma y Actúa, tal. con Que Actúa. de cultura, exactamente. O sea, si Con hubiera Actúa. habido pacto ahí con, no sé si fue con Actúa o con el Con PSOE, Actúa. uno de ellos